Episodio 1. La era romana. Hay una corriente en la historia y en la cultura. Esa corriente se funda en el pensamiento de la gente. Lo que ella piense determina su manera de actuar. Hay violencia y descomposición en la sociedad al grado de que resulta peligroso caminar por las calles de muchas ciudades del mundo. Por otra parte, existe el peligro de un creciente autoritarismo que busca conjurar la amenaza del caos nacional e internacional. ¿Debemos desentendernos y claudicar? Si no, ¿cómo debemos vivir entonces? La respuesta a si debemos cruzarnos de brazos y ceder es no. Hay muchas buenas razones para no hacerlo. Podemos encontrar ayuda en un reducto inesperado para la mayoría de los hombres modernos, pero para comprenderlo debemos retroceder en la historia. Empezaré con la época de los romanos, porque la civilización de Roma es el ancestro directo del mundo europeo moderno. Desde el tiempo de las primeras conquistas bajo la República hasta la actualidad, el derecho romano y las ideas políticas de Roma han influido en la escena europea, en toda la civilización occidental. El Imperio Romano fue grande, tanto en tamaño como en fuerza militar. Se extendía sobre gran parte del mundo conocido. Sus caminos abarcaban toda Europa, el cercano Oriente y África del Norte. El imperio comprendía desde el muro de Adrián, construido para alejar a los escitas, demasiado difíciles de conquistar, hasta los fuertes del río Rin, el norte de África, el río Éufrates y el mar Caspio. En una conquista, las legiones romanas cruzaron los Alpes, llegaron al valle de Rhône y cruzaron las cumbres de Dent du Midi, hasta llegar a lo que ahora conocemos como Vevey, en Suiza. Al principio los helvéticos, principales habitantes de Suiza, mantuvieron a distancia a los orgullosos romanos y los hicieron pasar bajo un yugo, imitando irónicamente las costumbres de los romanos, que hacían lo mismo con los guerreros que capturaban. Se trató de un revés temporal. Casi nada podía detener a los romanos, ya fuera un terreno difícil o los ejércitos del enemigo. Pasaron sobre las colinas y conquistaron la antigua capital helvética, Aventicum, hoy en día llamada Avanches. Uno puede imaginar a un legionario romano que regresaba a casa desde las vastedades del norte, subir la colina y dominar Avanches con la mirada. De hecho, una Roma en pequeño, con su anfiteatro, su teatro y sus templos. Amo a Avanches. Posee algunas de mis ruinas favoritas al norte de los Alpes. Se ha dicho, aunque me parece una cifra exagerada, que en algún tiempo vivieron aquí 40.000 romanos.
opulencia de Roma se encontraba en Avanch. Aquí se encontró este busto en oro de Marco Aurelio. Roma dejó magníficos tesoros de arte y arquitectura a todo lo largo de su imperio. En más de un sentido, Roma fue grande, pero no tuvo respuestas verdaderas a los problemas básicos que enfrenta la humanidad. Cuando una cultura intenta basarse solamente en su fuerza militar, muy pronto se demuestra que eso no es suficiente. Por la sencilla razón de que sin una base sólida de conocimiento de qué está bien y qué está mal, de por qué debemos hacer ciertas cosas en contraposición a otras, no hay poder militar que resulte suficiente. En un principio, Roma trató de fundarse en las decisiones de los ciudadanos prestigiados de la República y más tarde en las decisiones de sus emperadores. El intento fracasó en última instancia porque no era una base suficiente para edificar una sociedad. Nunca tuvieron el tipo de democracia que gozamos donde todo el mundo participa. Aquellos ciudadanos reales del Estado trataron de construir sobre sus propias opiniones. Esto fracasó por completo y volvieron el rostro hacia sus dioses. Esta es la diosa Diana, cuyo templo estaba en Éfeso, hoy perteneciente a Turquía. Los romanos, como anteriormente los griegos, también trataron de construir sobre sus dioses con la esperanza de tener cimientos que soportaran su sociedad. Sus dioses no eran lo bastante grandes, porque eran finitos, es decir, limitados. Eran como hombres y mujeres más grandes, sin diferencia básica entre estos últimos. Eran humanos amplificados, no divinidades. De ello se desprende que los romanos no tenían una base intelectual suficiente, es decir, no poseían la grandeza o la permanencia suficientes para relacionarlas con sus ideas o sus vidas. Por lo tanto, no tenían un sistema de valores lo suficientemente fuerte para soportar las tensiones de la vida individual o política. Todos sus dioses juntos no pudieron darles una base firme para la vida, la moral, los valores o las decisiones finales. Los romanos hicieron que sus dioses dependieran de su sociedad, y al tambalearse esta, los dioses se derrumbaron con ella. De modo que el experimento romano sobre armonía social, basada en una república elitista, fracasó en última instancia. El Senado era ya incapaz de mantener el orden. Grupos armados aterrorizaban la ciudad de Roma y las funciones normales del gobierno se quebrantaron cuando los rivales lucharon por el poder. El interés personal tomó el sitio del interés social, sin importar lo complicados que fueran los disfraces. Así que, desesperado, el pueblo aceptó un gobierno autoritario. En los días de Julio César, Roma asumió un sistema autoritario basado en el César mismo. Como lo dijo Plutarco, los romanos hicieron a César un dictador vitalicio con la esperanza de que un gobierno unipersonal les diera tiempo de respirar después de tantas guerras civiles y calamidades. Se trataba sin duda de una tiranía, por cuanto su poder no era solo absoluto, sino también perpetuo. A la muerte de César, Octavio, más tarde llamado César Augusto, sobrino de César, llegó al poder.
El gran poeta romano Virgilio, amigo de Augusto, escribió en la Eneida que este último era un líder señalado por medios divinos y que la misión de Roma era llevar al mundo la paz y la civilización. Debido a que Augusto ofreció paz interior y exterior, mientras guardaba las apariencias de la legalidad constitucional, los romanos de todas las clases estuvieron dispuestos a permitirle un poder total para que restaurara y asegurara el funcionamiento del sistema político, de los negocios y los asuntos de la vida cotidiana. Después del año 12 antes de Jesucristo, se convirtió en cabeza de la religión del Estado con el título de Pontífice Máximo. Todos fueron urgidos a venerar el espíritu de Roma y el genio del emperador. Más tarde, esto se volvió obligatorio para todos los ciudadanos del imperio. Incluso después, los emperadores sencillamente gobernaban como dioses. Augusto trató de legislar la moral y la vida familiar. Emperadores posteriores intentaron reformas legales y programas de bienestar social, pero un dios humano era un fundamento muy débil y Roma cayó. Es importante advertir la influencia que el punto de vista de un pueblo tiene sobre su fortaleza a medida que se ve expuesta a las presiones de la vida. Debemos entender que en aquel tiempo, cuando alguien se convertía al cristianismo, significaba no solo oponerse a las religiones circundantes, sino también a toda la cultura basada en esas religiones. En los días de la antigua Roma, cuando alguien se convertía al cristianismo y era afirmado en la fe mediante el bautismo, había muy poca distancia entre la profesión abierta de la fe y la muerte de los mártires. Roma era cruel, y su crueldad sin duda puede ser mejor ilustrada por los eventos llevados a cabo en el circo. Por ejemplo, el gladiador que vemos en esta estatua. O los cristianos arrojados a las fieras mientras la gente lo observaba. No olvidemos por qué se mataba a los cristianos. No eran enviados a la muerte porque adoraran a Jesucristo. Por esa época se practicaban muchas religiones en el mundo romano. Algunas se llamaban religiones del misterio. Por ejemplo, aquí vemos un rito de iniciación practicado por una de estas religiones en una casa romana de Pompeya. A nadie le importaba quién adoraba a quién, siempre y cuando se mantuviese la unidad del Estado, centrada en la adoración del emperador. Los cristianos eran muertos porque eran rebeldes. Esto fue particularmente cierto cuando perdieron el apoyo de la sinagoga judía y con ello la inmunidad de que gozaban los judíos desde la época de César. Podemos expresar la naturaleza de esta rebelión en dos formas, ambas igualmente ciertas. Podemos decir que adoraban a Jesús como Dios y que adoraban solo al Dios personal infinito. César no podía tolerar esta adoración de un Dios único. Este acto fue considerado como traición. Se convirtió en una amenaza especial para la unidad del Estado basada en el culto al emperador durante el reinado de Diocleciano en el siglo III, cuando los miembros de las clases altas empezaron a convertirse al cristianismo en mayor número. Como dijimos en aquel tiempo, cuando alguien se convertía al cristianismo, significaba oponerse no solo a las religiones circundantes, sino a toda la cultura construida sobre esas religiones. La Iglesia creía que Jesucristo era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, que había venido y había muerto por el hombre en la cruz.
El segundo aspecto, sin embargo, es algo que tendemos a olvidar. Y es que realmente creían en el Antiguo Testamento y en la revelación en Cristo. El Nuevo Testamento crecía para entonces. Era el siglo I. Era Dios quien había hablado, y ese Dios había dado verdad. Y por lo tanto no fueron atrapados en el flujo del relativista mundo romano, porque en verdad era relativista como en nuestros días. Una base débil para una cultura o un individuo solo puede mantenerse cuando las presiones no son muy grandes. Como ilustración, tomemos este puente. Los romanos construyeron muchos pequeños puentes arqueados como este sobre los arroyos de Europa. Muchas personas y vehículos los han cruzado sin peligro durante siglos, durante 2 milenios. Pero hoy, si alguien condujera un camión totalmente cargado sobre ellos, se derrumbarían. Lo mismo sucede con las vidas y los sistemas de valores de individuos y cultura. Si no tienen algo más fuerte como cimiento que su propia finitud, su propia limitación, soportarán bien si las presiones no son muy grandes. Pero cuando éstas aumenten, si no tienen una base suficiente, se vendrán abajo. Así como estos puentes romanos caerían si alguien los cruzara con un camión de 10 toneladas. La cultura y las libertades del hombre son frágiles. Si no hay consistencia en la base, solo es cuestión de tiempo, y a menudo no mucho tiempo, para que haya un colapso. En catacumbas como estas, ubicadas en Roma, los cristianos enterraban a sus muertos y se reunían para el culto. Fueron los cristianos quienes pudieron resistir la mezcla de religiones. El sincretismo y los efectos de las debilidades de la cultura romana hablan de la fuerza de la visión que del mundo tenían los cristianos. Esta fuerza descansaba en un Dios personal infinito y en que había hablado en el Antiguo Testamento. Se había revelado en Cristo y en el incipiente Nuevo Testamento, y en que había hablado un lenguaje que las personas podían entender. Esto significaba que no solo tenían conocimiento sobre el universo y la humanidad que la gente no podía adquirir por sí misma, sino valores universales absolutos para vivir y para juzgar el estado en el que vivían. La persona es única al estar hecha a imagen de Dios. Esa es la razón de la dignidad y el valor básicos de cada individuo. Si hubieran adorado a Jesús y a César, habrían estado a salvo. Pero adoraban a un Dios único y rechazaban todas las formas de sincretismo. No había mezcla. Los demás dioses eran vistos como falsos dioses. Podemos explicar de otro modo por qué se les mataba. Ninguna autoridad totalitaria, ningún estado autoritario puede tolerar a aquellos que tienen un absoluto con el cual juzgar al Estado y sus acciones. Los cristianos tenían una norma universal, con la cual juzgar no solo la moral personal, sino la del Estado. Eran considerados enemigos de la Roma totalitaria. Si bien muchos cristianos fueron martirizados, tenían la respuesta que los romanos no poseían.
Mientras los últimos trataron de construir sobre el Estado o sobre sus limitados dioses, los cristianos siguieron creciendo en número y continuaron en la historia. Los romanos tuvieron frente a ellos las respuestas cristianas. Se alejaron de la base que le habría dado a su sociedad la respuesta que necesitaban y la sociedad se quebrantó. Al desintegrarse su imperio, los romanos en su decadencia sintieron una gran sed de violencia para satisfacer sus sentidos y se dieron a una sexualidad desenfrenada. Aquí en Pompeya, a un siglo más o menos de que la República había dejado de existir, el culto fálico era muy fuerte. Cuadros o estatuas de un exagerado contenido sexual adornaban las casas de los habitantes. No todo el arte de Pompeya era así, pero el que ostentaba representaciones sexuales era muy abundante. Roma sufrió un colapso no por debilidades externas, sino más bien por las internas. Si bien el emperador Constantino acabó con la persecución de los cristianos y el cristianismo se convirtió en religión legal en 313 después de Jesucristo y en la religión oficial del Estado en 381 después de Jesucristo, la mayoría de la gente siguió con sus viejas costumbres. La apatía fue el signo principal del período. La élite abandonó la vida intelectual por una vida social. La apatía también se presentó en las artes en una falta de creatividad. El arte patrocinado oficialmente se volvió decadente. La música se volvió más y más altisonante. Miren estas obras del siglo IV en el arco de Constantino y en contraste estas hermosas obras de arte del segundo siglo tomadas de monumentos anteriores al período del emperador Trajano. Este retrato del emperador Valtinio es muy inferior a esta semblanza del emperador Nerón, acuñada 300 años antes. Toda la vida estaba marcada por la apatía prevaleciente. Cuando la economía romana se hundió más y más, agobiada por un costoso gobierno y por la inflación, el autoritarismo aumentó para tratar de erradicar la apatía. Y como menos personas se inclinaban por el trabajo, el Estado intervino cada vez más y las libertades se perdieron. Por ejemplo, los campesinos en pequeño se vieron atados a sus lugares por ley. Debido a los resultados de la apatía y a la opresión, poca gente pensó que la vieja civilización era digna de ser salvada. Roma no se quebrantó debido a fuerzas externas como los bárbaros, sino por la podredumbre interna. Gradualmente Roma se convirtió en una ruina. La conclusión que obtengo observando la era romana es que no hay nada humano que proporcione una base suficientemente fuerte para la sociedad y para la vida individual de hombres y de mujeres individuales. Los griegos y los romanos trataron magníficamente de construir su sociedad sobre aquellas personas que le habían dado forma, lo que era una sociedad exclusiva y elitista. Estos pueblos trataron de construir sobre eso y fallaron totalmente. Después se basaron en dioses finitos, dioses que no eran el Dios personal infinito, y también fracasaron. Esto arroja una conclusión simple. No existe un fundamento firme para la sociedad a partir de los límites de la finitud y del principio de que el hombre es en sí autónomo. La contraparte, desde luego, es que los cristianos pudieron resistir. Y la razón por la que pudieron soportar el sincretismo de esos días, la persecución y el martirio en el circo, enfrentándolo con verdadero valor, se debe a que empezaron en el sitio exactamente opuesto. Empezaron con la existencia de un Dios personal infinito y creyeron en que había hablado y tenían la verdad
en el Antiguo Testamento, en la revelación de Cristo y en el entonces creciente Nuevo Testamento.